Bueno, esta pequeña línea de tiempo es más o menos lo que yo tenía la idea de que ustedes lo fueran como llevando. Como les comentaba, puedes decretar, déjame conectar la luz, puedes decretar, ya, puedes decretar la creación de la Secretaría de Educación, pues fue en 1920 cuando tú... Permítame un segundo que me cuida la luz, pero... A ver si está. Sí, ya está. Ay, porque cuando se me vaya la luz. Ya está. Esta línea de tiempo, como les comentaba, era más o menos la idea que yo tenía, que conforme les iba comentando todo esto, de que es desde los primeros intentos de organización del sistema educativo hasta la creación de la SEP, que estamos hablando ya de que se inauguró hasta el 1922, ya se inaugura el edificio. O sea, ya había quedado el 3 de octubre ya de 1921 la publicación en el diario de la oficial de la Federación de que existía un edificio, pero ya se inaugura este edificio el 1922, el 9 de julio, ¿sí? Obviamente con encabezado por José Vasconcelos, ahora ya el primer secretario de Educación Pública. ¿Se acuerdan que antes era el rector de la Universidad Autónoma? Pues ahora se hace el secretario de Educación, ¿sí? Y él a cargo con sus ideas de que la educación es para todos, la educación es laica, la educación es gratuita y es obligatoria, ¿sí? Ya con su edificio, donde ya se lleva toda esa organización, como les decía, desde los planes de estudio, desde la Secretaría de Educación también administraba y controlaba las escuelas lancasterianas y las escuelas privadas de la iglesia. Tenían que pertenecer a la Secretaría de Educación para poder continuar con la educación. Por eso es este choque de tantos años de que las quieren separar, pero el gobierno las quiere controlar, ¿no? Y hasta la fecha, si ustedes saben, las escuelas privadas, pues no son independientes, dependen totalmente de la Secretaría de Educación y es quien lleva el control de si se acepta o no se acepta esta escuela, el plan de estudios que debe de tener, todos los requisitos que tienen que cumplir las escuelas privadas. Realmente el origen de las escuelas privadas se da por la separación de la iglesia, de que solamente las escuelas privadas podrían tener como esta educación eclesiástica, ¿no? Pero ahora ya nos ha rebasado, ya que el gobierno no ha tenido la totalidad de espacios para la población y se crean escuelas privadas que no tienen nada que ver con la iglesia, pero que están, por eso se llaman que están incorporadas a la Secretaría de Educación, ya que es una extensión. Es como la Secretaría de Educación no tiene tanto económico para poner escuelas para toda la población, pero como es un derecho, no se pueden quedar alumnos o niños sin educación. No puedes ir a una escuela y decir yo tengo saturado. Entonces, para eso se crean las escuelas privadas. Todas las escuelas privadas tienen que tener un número de becas, obviamente totalmente gratuito, no parciales, sino becas totales para los alumnos que se quedaron fuera del sistema público y que requieren la educación. Entonces el gobierno les da estas becas del 100% a alumnos que se quedaron fuera, ¿no? Digo, ustedes podrían estudiar en la escuela que ustedes quisieran, que fuera pública, digo privada, argumentando eso, ¿no? Que no hay espacio en la universidad y que ustedes dependen, quieren estudiar, ustedes hacen su proceso de beca y el gobierno les da su beca al 100% y ustedes van a la escuela y la presentan. Porque es un acuerdo desde estos años, desde 1922,
con la Secretaría de Educación privada y la Secretaría de Educación con pública, ¿no? Hay acuerdo donde lo importante era la educación a todos y no puedes dejar a alguien sin educación. Entonces se crean las escuelas privadas con este como compromiso, pero que realmente quien lleva el control pues es el gobierno, ¿no? La Secretaría de Educación. Es como un negocio donde yo gobierno no le puedo dar escuela a todos los niños porque me sobrepasa el número de personas que se quieren alfabetizar. Y entonces crean las escuelas privadas, pero que también dependen de mí, ¿no? Van a tener algún costo para que tengan, por ejemplo, la educación con religiosos y demás, pues tienen otro costo. Y la iglesia no se queda sin sus escuelas, sin preparar a los niños con esta formación del clero. Tiene sus ingresos, pero también reporta y sigue todas las reglas de la Secretaría de Educación. La imagen de arriba son las primeras imágenes de las escuelas de la- Perdón, es que han dado un poquito mal de la garganta, pero ya voy. Las primeras imágenes ya son la educación, si se fijan ustedes, ya es con un profesor y es de la Secretaría de Educación, ya bajo el control de la Secretaría de Educación. Son niños de una misma edad que tenían un maestro, que era quien les enseñaba. Obviamente los maestros, terminando la secundaria, ya podían ser maestros. No necesitaban ir a la normal de educación y demás, no, solamente con terminar la secundaria, ellos ya estaban aptos para dar educación a los más pequeñitos, ¿no? Entonces, estas imágenes son de las primeras escuelas de la Secretaría de Educación, donde la educación ya es para todos, no solamente para los hijos sino para todos. Gracias a que Vasconcelos decía, solamente el 20% de la población se está educando. El 20% de la población este, sabe leer, sabe escribir, pero ¿dónde están todos los demás? ¿No? Y empiezan a crear estas escuelas, obviamente manejadas por la Secretaría de Educación, pero pues ya a otro nivel educativo. Hasta aquí, chicos, más o menos llevaron como, yo sé que se me movieron, creo que dos diapositivas, una diapositiva se fue hasta 1929 y luego me regresé al 21, como que no, aquí, esta de aquí, el siglo XX, de 1910 nos fuimos hasta el 29 y luego otra vez nos regresamos al 20, al 10 y al 20. Entonces, yo sé que les quedó como del 29, se fueron al 20, ¿sí? Y ya, pero más o menos acomodado, es que esta diapositiva iba hasta atrás, se me desacomodó. Pero más o menos queda explicado cómo de 1821, que es cuando ya rompen esta parte lancasteriana, donde ya eh, la educación no debía de ser de esta forma, es como poco a poco se va creando un organismo especializado en la educación. Digo, la misma población lo exigía, gracias a que Vasconcelos tiene esa como visión hacia el futuro en la educación, limitado obviamente por el porfiriato, limitado por, bueno, se les atravesó este, vimos la revolución, vimos cómo la educación se quedó como a medias y luego viene un proceso de años y luego nos regresa cómo quería arrancar la educación y cómo viene y va, ¿no? Pero afortunadamente pues se crea esta Secretaría de Educación, pero solamente encargado, aunque parte del gobierno, porque todo dependía del gobierno, pero ya es independiente a la iglesia, ¿no? También admite las escuelas con enfoque
del clero, pero son parte de, y dependen de la Secretaría de Educación, ¿no? Y para dar la educación a todos, no solamente lo comentábamos en clases pasadas, que eran educados hacia la guerra, ¿no? O sea, eh, no tanto para quitarlo analfabeta, sino cómo prepararte para defenderme. Y entonces unos sí eran preparados con música, con religión, con matemáticas, con conocimientos y demás, pero Vasconcelos rompe con esto y dice hay que meterlo científico, no podemos meternos con la iglesia, no podemos dejar que los conocimientos sean dominados por la iglesia, sino que ya sean conocimientos científicos, ¿no? Y se hace una revolución porque obviamente a la iglesia no le conviene que les enseñen lo contrario a lo que ellos están educando, ¿no? Este, si ellos dicen que el origen del hombre fue de determinada forma y lo científico dice que fue de otra forma, por eso la universidad, la UNAM, fue refundada porque al principio era como científico y después llega la iglesia y nuevamente dice, oye, espérate, tú estás enseñando cosas totalmente diferentes a lo que yo estoy enseñando y llega otra revolución ahí, otra lucha y es hasta nuevamente que es la refundación de la Universidad Nacional, cuando ya se hace independiente y se hace autónoma, pero obviamente ellos podían tener su plan de estudios y podían tener lo que iban a enseñar y todo como ellos lo manejaran, sin tener que pertenecer a la Secretaría de Educación, ¿no? Ya ella se independiza y dice, bueno, ella es una totalmente diferente a lo que yo vengo ofreciendo, que era la escuela ya laica, que era gratuita y que era para todos, y que aparte era obligatoria. Más o menos quedó como esa línea de tiempo, ¿sí, Luis Enrique? ¿Sí pudiste retomar algunos aspectos importantes de cada añito? Y claro, hice mi línea de tiempo desde la Ilustración hasta 1922, que fue fundada la SEP, y en 1929 cuando se le nombró a Vasconcelos rector, y que fue el primer dirigente de la SEP. Sí, gracias a la visión que él tenía, ¿no? De, pues, acatarse a las limitantes que él vivía, porque, pues, aunque sí quería que la educación fuera para todos, pues, no le permitían en un principio, ¿no? Pero ya cuando se convierte en la cabeza principal de la Secretaría de Educación, pues ya se le da total libertad. Ah, qué bonito. Gracias. Sara, ¿alguna duda? Mm, no, maestra, pues Gra- ya estuve haciendo algunos apuntes, pero igual de todos modos tomé captura de estas diapositivas para completar mi línea. Gracias. Sí, una disculpa, no sé por qué se me movió esa de 1929 y me brincó todas, porque vamos a pensar que de 1920 este, a 21 hubo como muchos cambios, muchos tira y afloja, ¿no? De que te doy lugar, pero no te lo doy totalmente, de que se propone realizarla, pero no se hace y demás, ¿no? Pero sí, se supone, en la planeación que ellos tenían en la escuela, era que yo les pasara todas las lecturas, que eran como 10 lecturas diferentes, y que ustedes hicieran un resumen con una línea de tiempo. Eso es lo que a mí me dijeron, dales esto, son 10 lecturas y que ellos hagan una línea de tiempo. Y yo dije, a ver, o sea, les tendría que mandar las lecturas entre semana para que ustedes se pongan toda la semana a leer y al final hacer una línea de tiempo. Entonces yo me di a la tarea de, a ver, mejor fechas importantes y ya se los voy platicando para no hacer, porque hay muchísima información. Por ejemplo, está el artículo tercero en el año 1887 era tal y luego cambió el mismo artículo en tal fecha cambió a tal, entonces dije, no es mucha información y se nos va a saturar aquí, entonces dije, bueno, pues les hago como unas diapositivas, aunque son muchas letras, pero como hacer una línea de tiempo, ¿no?
Igual, si ustedes consideran que es más factible que yo les mande la lectura a principios de semana y ustedes toda la semana tengan para revisar las lecturas y al final del día ustedes hagan esa línea de tiempo, lo podemos manejar, porque ya lo que continúa es la Escuela Rural Mexicana, la creación de las normales rurales, la educación socialista, el Instituto Politécnico Nacional, el gobierno de Ávila Camacho, el plan de 11 años, las reformas educativas, el modelo por competencias, la educación virtual con las tecnologías de la información y los modelos autogestivos. Si se fijan, ya de hablar de 1929, nos vamos a pasar a la actualidad, ya con la era digital y con el implemento de las tecnologías de la educación y con las competencias. Entonces sí va a ser muchísima información, ¿sí? Y brincarnos tantas etapas importantes. Si ustedes lo consideran prudente y quieren toda la lectura, yo se las paso y ustedes de esas hacen como un resumen y hacemos una línea de tiempo. O si quieren que lo continuemos así, Sí. a mí, Bueno, a mí en lo personal, maestra, me gustó más como ahorita, ¿no? Estar checando y que usted nos esté diciendo y estar haciéndonos su línea de tiempo, al mismo tiempo, ¿verdad? A mí me gustó más así. sí, gracias. Es que sí es demasiada información, en verdad que historia, pues es que les da todos los enfoques, desde el enfoque de la iglesia, les da el enfoque desde el Estado, les da el enfoque desde la sociedad. Entonces, para que ustedes vayan seleccionando la información. Yo en verdad que lo que seleccioné fue como lo más importante y como un seguimiento para que ustedes vayan viendo cómo fue, cómo es que nace la Secretaría de Educación, por qué nace la Secretaría de Educación. Gracias a esta necesidad de que alguien controlara las escuelas que eran del clero y las escuelas que no eran del clero, ¿no? Y cómo nace la UNAM, ¿no? Que la primera la manejan como preparatoria de que ellos, la universidad de que ellos es independiente, que no le pertenece al gobierno, que no le pertenece a la iglesia y que tiene su propio plan, ¿no? O sea, todo este tipo de información era así como que, y en tal fecha se llega a un acuerdo, y luego el Congreso lo rechaza, y luego el presidente habla esto, y luego Vasconcelos piensa esto. Entonces era como una revoltura de información que en verdad, les digo, o sea, toda la semana esto así como que, a ver, y lo que hacía era copiaba y pegaba tal diapositiva, y tal, pero por eso creo que se me movió esa fecha, ¿no? Pero sí era demasiada información. Ahora viene ya desde esta parte de la creación de la Secretaría de Educación hasta la actualidad. Vean los años que estamos hablando. Como les digo, si se les hace así como más sencillo, yo les puedo poner así, año fulano se crea tal cosa, año sutano pasa tal cosa, a mandarles, como les digo, acá fueron 10 lecturas, no tan largas, pero sí son 10 lecturas que los podría revolver con fechas y demás, y que decías, bueno, esto no es como importante, pero pues entonces, el objetivo aquí era que ustedes tuvieran Manejando como, la información más importante, ¿no? sí, el objetivo es que ustedes tuvieran nada más como unas fechas de decir, ok, yo ya sé que en 1922 ya se creó la Secretaría de Educación, aunque en 1921 fue cuando se propone, cuando se dicta, pero se hace el edificio y ya la inauguración como tal fue en tal fecha, ¿sí? Es importante nada más que tengan como esa línea de tiempo desde cuándo se viene con la idea, como lo platicábamos con Durkheim, con Max Weber, con Carlos Marx, de que ellos ya tenían la idea de la división, pero no es hasta con Benito Juárez que se logra, ¿no? Entonces, todo lo que ha pasado en la educación para poder lograr estar como estamos ahorita, ¿no? Y que sabemos que la Secretaría de Educación pues sigue controlando escuelas privadas, escuelas públicas, y que siguen reportando y siguiendo un mismo canal de currículo de, de materias, de cosas que los chavos deben de ver. Se supone, se llama tránsito. Se supone que un niño en la escuela privada debe de tener los mismos conocimientos que un niño en la escuela pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el niño de la escuela privada decide cambiarse a la pública, debe de tener el mismo nivel educativo. Nosotros sabemos que el plus de las escuelas privadas es dar más de lo que me está pidiendo la Secretaría de Educación, ¿no? Entonces, con esta finalidad es de que las escuelas hacen como este negocio interno, ¿no?
por ejemplo, la Secretaría de Educación dice, tienes que ver estas 10 materias. En todo primero de preescolar tienes que ver estas 10 materias, ¿no? ¿Qué hacen las escuelas privadas? No le dan el mismo orden que lleva la Secretaría de Educación porque sí se puede salir un alumno de la privada y cambiarse a la pública. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, en preparatoria es muy común que la materia de sexto se la den en primero de prepa, la materia de quinto se la den en segundo de prepa, ¿sí? Que hagan, aunque tienes que ver tantos créditos, se las acomodan en diferentes niveles o semestres para que si el alumno se quiere salir de la escuela privada, cuando pida su Cardex, vea que tomó clases de sexto, clases de quinto, clases de cuarto, y cuando hacen la revalidación, pues se iría a un grupo de primero o segundo de prepa. Y al alumno ya no le conviene salirse de la escuela, ¿no? Porque dice, oye, entonces todas las materias que yo llevé en la escuela privada, no, esas son extras, esos son créditos extras, pero no estás llevando créditos de la Secretaría de Educación. ¿Sí me doy a entender cuál es el negocio de las escuelas privadas? ¿Sí? Entonces, cuando un muchacho en prepa se quiere cambiar de una privada a una pública, pues le hacen la revalidación y ven cuántas materias de la Secretaría de Educación llevaron en realidad y ven que solamente llevaron 5 materias. Entonces al muchacho ya no le conviene salirse de la escuela privada y mejor termina sus estudios en la escuela privada en vez de cambiarse a una pública, ¿no? Por esto de la revalidación. Entonces, ese es el negocio. La Secretaría de Educación le dice, a mí no me interesa en cómo le acomodes las materias al alumno, solamente que al finalizar el ciclo, él las haya cumplido todas. Entonces las escuelas privadas dicen, ok, para no ir a la par y de que yo me pueda cambiar de esta escuela a esta escuela sin problema, yo te revuelvo todas las materias y tú no te vas a poder salir de mi escuela, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se quisieran cambiar la maestría en educación a otra escuela, tendrían que ver qué materias son las que les dicta que ustedes deben de cumplir y qué materias son extras que la escuela les está brindando. Y a lo mejor de todas las materias que ustedes han llevado, solamente 2 sí son las que requieren para titularse como maestros. ¿Sí me va a entender? Como en la licenciatura. Y ustedes pues se quedan como obligados a terminar su formación en cierta escuela porque lleva un plan que tiene que ser el mismo en todas las escuelas, pero cada quien lo lleva en diferente nivel para que el alumno no se nos salga. ¿Sí? Digo, entonces sí, o sea, sí cumplimos con los requisitos de la Secretaría de Educación, pero a la forma de la escuela privada para retener al alumno y que no se nos vaya a ir a otra escuela, porque todavía su plan de estudios no lo culmina con nosotros. Entonces, así es como se maneja la educación. Obviamente, todas las escuelas privadas deben de tener, para poder funcionar como privadas, tienen que tener un 10% de su matrícula con beca al 100%, porque es un requisito. Entonces, si en algún momento ustedes requieren, que ya no quieren pagar la escuela y requieren beca, es revisar en la escuela qué porcentaje de alumnos es el que tiene beca. Cuando se gradúan, obviamente, pues queda libre este porcentaje, ¿no? Y ustedes pueden ser partícipe a estudiar. Todo esto en maestría y en licenciatura lo maneja la Secretaría, la Universidad de Guadalajara, y ustedes ahí tramitan su beca y cuando se les es aceptada, ustedes llegan a su escuela y la entregan y ya tienen su beca al 100% durante toda su estadía. Digo, son acuerdos que quedan entre Secretaría de Educación y las escuelas privadas para poder ofertar este producto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Alexia, No. ¿sí te quedó tu línea de tiempo? Movida, ¿verdad? Pero Sí, sí, pero sí De hecho, le iba a preguntar si nos iba a pasar la diapositiva en plataforma. sí, si gustan les subo, es que sí es mucha información. Si gustan les subo la presentación, les reacomodo las fechas. Nada más fue esa, ¿no? Que Sí, mencioné, nada más fue eso. era al final
de 1929. Acá está. Sí, ya, porque aquí les hablo que ya en 1929 ya la universidad es autónoma y luego me regreso a otro año y les digo, bueno, pues aquí otra vez la universidad ya es autónoma. Entonces, igual aquí, ya les paso la información. Ya reacomodada, Gracias. se la subo para que tengan esta parte, pues desde que, como les decía, estamos hablando desde la revolución, bueno, desde el sistema educativo nacional, desde el siglo XX, la Revolución Mexicana, la refundación de la Universidad Nacional y la creación de la Secretaría de Educación, ¿no? O sea, son muchos eventos en tan pocos años, pero que son muy importantes para la educación, como nosotros lo estamos manejando. ¿Va? Entonces, ¿les parece si la próxima clase igual les hago como línea de tiempo para que no se nos pierda esto o quieren que les suba las lecturas que me pasan? Línea de tiempo. Sí, línea de tiempo. Ok, gracias. Sí, entonces, igual la próxima clase manejamos lo que es una línea de tiempo, que ya sería hasta la actualidad, pues ya hablar por competencias y hablar de las TIC, pues ya son conocimientos actuales, ¿no? Entonces, hago una pequeña como, igual así, puros acontecimientos para que ustedes continúen con esta línea de tiempo, ¿va? Muy bien, maestra. Gracias. Pues si no tuvieran ninguna duda, chicos, aquí culmina nuestra clase. Voy a subirles este material a la plataforma. Bueno, lo reacomodo, lo subo a la plataforma y y empiezo a crear nuestra nueva línea de tiempo, ¿va? De acontecimientos. Sí, Ok. muy bien. ¿Está bien? Bueno, pues entonces me despido. Gracias por estar aquí. Gracias por aprender. Gracias por poner atención, por estar atentos. Gracias por su Gracias a usted, participación. maestra. Gracias. Y nos vemos entonces la próxima semana ya con de 1929 hasta La actualidad. el siglo XXI. Sí. Muy bien, maestra. Gracias. Garganta. Bonito fin. Gracias, sí. Gracias, igualmente. Gracias, bonito fin. Gracias. Igual. Bye. Bye.